sexual. No se vayan a sorprender si observan ustedes después de las presentaciones algunos otros delitos que yo les voy a comentar, que se los voy a proyectar en clase. Esto es porque justo este año el Código Penal tuvo una reforma en este catálogo de artículos. No les digo que se compre un nuevo Código Penal. Si ustedes ya traían uno de Derecho Penal 1, pues sigan usándolo. Pueden imprimir las reformas y adjuntarlas en las páginas de delitos contra la indemnidad sexual para que lo tengan a la mano y más adelante, pues, si alguna persona tiene la oportunidad, se puede comprar ya su Código Penal actualizado, pero créanme ustedes que yo como estudiante les puedo decir que puchica, leyes la cambian cada cierto tiempo. Miren, ahorita tengo unos buenos amigos que se van a hacer su examen técnico profesional, su privado, y tienen la mala suerte que una semana antes les cambian el Código Procesal Civil y pues de fijo hay que estudiarlo. Un mal examinador les pregunta la nueva reforma y ahí se quedan. Entonces, no les digo que compren un nuevo código, pero sí que tomen en cuenta que hay una reforma, existe una reforma. En estos delitos específicamente se agregaron algunos otros, ¿verdad? Para que pues ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Pero nos vamos a ubicar en el artículo 188 de nuestro Código Penal, no sin antes pues recordar un poco que en la clase anterior ya conocimos una definición sobre la indemnidad sexual, ¿no? Por un lado, el catálogo de delitos que están contenidos en este título protegen una manifestación de la libertad, como lo habíamos comentado en la clase anterior, esa libertad de disponer de nuestra sexualidad con la persona que pues nos plazca, ¿verdad? Ojo, pues que también esa disposición de nuestra sexualidad no implica que no obtengamos el consentimiento de la otra persona, ¿verdad? Eso es fundamental. Es decir, yo tengo deseo de vivir mi sexualidad con alguien, pues evidentemente le consulto, ¿no? Si es recíproco y si existe un consentimiento dado de forma correcta en las condiciones que ya platicamos en las clases anteriores, pues evidentemente yo puedo avanzar en mis pretensiones de índole sexual. Pero la indemnidad no va relacionado específicamente con el ejercicio de esta libertad, sino con la protección interna que se debe tomar en cuenta al momento de nosotros desarrollar esa parte de nuestra sexualidad. Les comentaba en la clase anterior que no existe pues un estándar de medida en el que se pueda medir el desarrollo sexual de una persona, toda vez de que no solo implica el desarrollo de atributos físicos, sino también de atributos mentales, ¿verdad? Puede ser que exista una persona que a determinada edad tiene cierto desarrollo de su cuerpo, pero no tiene pues la suficiente desarrollo mental para comprender el tipo de experiencias sexuales y en este caso que sean lo más placenteras y que no le causen una afectación a su psiquis. Puede ser otra persona que no desarrolla atributos pronto, pero sí, en este caso, pues sí tenga una mejor comprensión del tema de la sexualidad y pueda pues decidir por ella misma, siempre y cuando pues supere esa minoría de edad para dar el consentimiento sexual aquí en Guatemala, sobre cómo desea vivir su sexualidad, ¿no? Puede ser incluso que una persona mayor de edad, pues en este caso, si bien tenga sus atributos desarrollados, tenga pues la suficiente madurez mental, puede hacer que por decisión propia decida esta persona pues no iniciar su vida sexual hasta pues una tardía edad. Distintos casos de cómo se desarrolla la sexualidad en una persona existen. ¿Sí? No existe una regla en general de cómo se debe vivir la sexualidad. Esa variación de criterios que al final responden a la personalidad de cada persona y a la autonomía de voluntad de cada persona están protegidos por la indemnidad sexual. Este es un bien jurídico, como lo habíamos platicado a grandes rasgos en la clase anterior, en los cuales pues, se busca tutelar o se busca proteger que todo ser humano pueda desarrollar esta parte de su personalidad sin algún trauma o alguna intervención de terceros que pueda generar una afectación psíquica para, en este caso, el desarrollo normal de ese
proceso, ¿no? Es algo, como se los digo, individual y personal de cada persona, y pues siempre y cuando cuente con el consentimiento de las distintas parejas sexuales que ella decida tener, pues ya irá desarrollándolo, o puede ser que sea que no, pero esto es algo que debe ir cada persona a su ritmo, y lo que se busca proteger es eso, porque si ustedes observan el primer tipo penal con el que nos encontramos, el artículo 188 de nuestro Código Penal, nos protege precisamente esa psiquis al indicar que el delito de exhibicionismo sexual consiste en la ejecución o hacer ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva, ¿sí? En este caso, si se llega a realizar esta práctica, tendrá una pena de 3 a 5 años. Creo que en este espacio, en este aspecto, pues la redacción del tipo penal se nos presenta de una forma bastante clara, toda vez que la realización de actos sexuales de este tipo no encuadrarían en una violación porque no existe un acceso carnal, no encuadraría en una agresión sexual porque no existe un acto erótico o sexual sobre el cuerpo de otra persona, pero evidentemente, por ejemplo, una persona menor de edad, y ojo que esto no es algo que no, en este caso, que no suceda, ¿no? Al contrario, es algo que, que pues lamentablemente se han contado y se han dado casitos de este tipo, en los cuales pues una persona menor de edad va en el bus de regreso a su casa luego de estudiar, ¿verdad? Y una persona que está en el sillón o sentado al lado inverso saca su miembro, en este caso pues masculino, y empieza a realizarse a sí mismo actos de masturbación con el propósito que la otra persona lo observe. En este caso, pues si bien también podría encuadrar en una especie de maltrato a personas menores de edad en concurso de delitos, también se considera como un exhibicionismo sexual, ¿sí? Como un exhibicionismo sexual. Ahora bien, con acto sexual, si ustedes observan, no se, en este caso, abarca o no basta con que pues, una persona se exhiba desnuda en la calle, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que hay ciertas manifestaciones artísticas que implican desnudos de personas en una connotación precisamente de arte o precisamente cultural, ¿verdad? En este caso, ese tipo de prácticas no encuadrarían en un exhibicionismo sexual, toda vez que la connotación de la demostración del cuerpo humano no va orientado a un acto sexual, ¿sí? En este caso, pues, claro está que no les estoy hablando de lugares de espectáculos de índole sexual, que lo veremos en el próximo tipo penal, sino específicamente circunscribiendo o culturales en los cuales implica la utilización de desnudos humanos, pero no necesariamente realizando actos sexuales. Ya realizar actos sexuales frente a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva, eso sí es un exhibicionismo sexual. Tiene dos manifestaciones. Uno es que el propio autor realice los actos sexuales consigo mismo o obligue o solicite a otra persona que realice este tipo de actos sexuales, ¿no? Indica acá, Alexia en este caso puede entrar cuando los papás obligan a sus hijos a perder su virginidad para convertirse en hombres. Esto justamente pues me sirve, ¿verdad? Porque precisamente es muy común acá en Guatemala, ¿verdad? Que se considere que para alcanzar esa masculinidad o virilidad, en algunos casos, pues son los mismos padres, ¿verdad? Los que llevan a sus hijos a lugares donde se realizan espectáculos pornográficos que tienen una connotación sexual. Como les digo, esto no es una connotación artística, sino que los lugares de espectáculos, en este caso pornográficos,
si tienen una, en este caso, pues, intensual, ¿no? Esto también ansiedad volitiva o mental de no recibir ese tipo de imágenes antes de que su desarrollo mental le pueda permitir voluntariamente, como una persona mayor de edad, decidir, en este caso, pues qué tipo de, eh, o sea, decidir por sí mismo el ingreso a un espectáculo de este carácter pornográfico, ¿no? Entonces, el artículo 189 del Código Penal regula tres supuestos en los cuales una persona comete el delito de ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Indica que la primera acción o la primera conducta que puede encuadrar en este tipo de delito es cuando una persona permite presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos, ¿sí? A personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, ¿no? Este es el caso, pues como lo dice acá la compañera Alexe, de un padre, un tío, un primo, un amigo que le dice a una persona menor de edad, vení, vamos a acceder a este tipo de espectáculos que están reservados para adultos para que te hagas hombre. En este caso, encuadra en un supuesto de ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, ¿no? El segundo supuesto de este tipo penal es, en este caso, vean ustedes que la literal A regula el verbo de presenciar, permitir presenciar, ¿sí? Es la persona que lleva al menor de edad al lugar donde se realizan este tipo de espectáculos de naturaleza sexual. O sea que él no tiene el dolo de, en este caso, que el menor de edad presencie, pero sí permite su ingreso, ¿no? Él sabe que puede ser que pasen. Entonces acá también se abarca ese supuesto de personas que pueden decir, mire, es que yo la verdad, yo no dejé entrar al lugar, pero el menor de edad se podía quedar afuera, ¿va? Él se podía quedar en el baño y esperando a que su papá saliera. Pero no, momento, dice, ¿verdad? Usted permitió que esta persona menor de edad ingresara a este tipo de espectáculos, ¿sí? No nos hagamos lo loco, ¿verdad? En este caso sí hay eh, una acción que amerita una responsabilidad penal para esta persona. La literal C contiene el supuesto en el cual una persona mayor de edad distribuye a personas menores de edad material pornográfico. ¿Sí? Toda persona que distribuye material pornográfico a personas menores de edad encuadra en este tipo penal, incluso aunque los menores de edad lo hayan buscado con su propia voluntad. ¿Sí? Pero en este caso sí está restringida esa voluntad de acceder a material pornográfico para las personas menores de edad. O la literal D, que de cualquier forma una persona le permita adquirir, o sea, le da medios económicos para la adquisición de pornografía o le facilita el acceso a este tipo de material pornográfico a una persona menor de edad, encuadra en este pues, tipo penal de el artículo 181, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, estos cuatro supuestos, no, por lo menos estoy bien, estos cuatro supuestos, pues buscan precisamente proteger el desarrollo psíquico y sexual de una persona, ¿no? Si un menor de edad o una persona con discapacidad volitiva ingresa a un espectáculo de carácter pornográfico, pues evidentemente le va a generar ideas y le va a generar cierta afectación psíquica que puede distorsionar la forma en la cual él coincide el sexo, ¿sí? O el consumo de material pornográfico facilitado por personas mayores de edad para personas menores de edad, pues evidentemente hay ciertas situaciones dentro del material pornográfico
que no necesariamente responden a la realidad de cómo es el acto sexual. Pero él, al ser una persona menor de edad, que tiene acceso a ese tipo de material audiovisual, puede condicionar o puede distorsionar la concepción que él tenga del sexo, ¿sí? Y lo puede asociar a prácticas violentas, a prácticas machistas, a prácticas que impliquen el daño a otra persona, o se puede crear realidades que no son ciertas del acto sexual, ¿no? Como ciertas prácticas que se realizan en ese tipo de materiales o ciertas, pues, aspectos físicos de las personas que están en estos materiales audiovisuales que puedan condicionar el desarrollo normal de la sexualidad de esta persona menor de edad. Entonces, estos delitos de contra la integridad sexual precisamente buscan la protección de ese libre ejercicio de la sexualidad, no solo en su manifestación física, como es la libertad sexual, sino que también pues no afectar la concepción de dicha parte de su personalidad de las personas, ¿no? Entonces, este es el objetivo de este tipo de tipos penales. Francisca tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes, Lic. Solo una preguntita. En este caso se perjudica, me imagino, a las personas del establecimiento, si el ingreso es a un establecimiento y a los encargados del menor. Claro, recuerden ustedes que siempre es la persona que haya permitido o facilitado el acceso a la persona menor de edad a este tipo de recinto, ¿no? Pues tampoco necesariamente responden los dueños a menos que ellos hayan estado activamente permitiendo la participación del menor de edad, ¿no? En este caso sí, recuérdense que la responsabilidad penal es personalísima y pues se debe individualizar quién fue la persona que permitió el acceso a este tipo de espectáculos, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda con estos dos? Yo creo que están bastante claros, pero si tienes alguna otra duda, Dara pregunta cuál es el bien jurídico, Lick. La indemnidad sexual, como lo estábamos platicando hace un par de diapositivas. La indemnidad sexual. Buscamos proteger ese desarrollo normal de la personalidad de una persona, ¿no? Bueno, si quedó claro, seguimos. Y ahora entramos al delito de la violación a la intimidad sexual. Este tipo penal pues puede llegar a adquirir también una dimensión de proteger la indemnidad sexual de una persona, porque en época de las redes sociales y de las comunicaciones virtuales, sobre todo, tienen ustedes, Guatemala pues no es la excepción, todo el mundo fue confinado y yo creo que pues estamos saliendo de esa pandemia, ¿va ustedes? Pero eso implicó que, bueno, si antes ya se realizaba este tipo de prácticas, ahora pues con la pandemia, ¿no? La forma en la cual se puede manifestar o se puede desarrollar la sexualidad adquirió pues no solo formas físicas, sino también formas virtuales, ¿no? En este caso, un fenómeno que yo creo que ya todas y todos ustedes conocerán, y si no, pues en esta clase de Derecho Penal lo estaremos platicando, es el famoso fenómeno del sexting, ¿sí? En el cual pues dos personas en el pleno uso de su consentimiento pues deciden tener cierto tipo de prácticas de carácter sexual a través de comunicaciones electrónicas o comunicaciones por las redes sociales. Eso es una manifestación de, si es realizada con consentimiento y si es realizada por dos personas que están en el pleno uso de sus capacidades mentales,
pues permitida y pues, no prohibida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Pues cada persona tiene un derecho a no solo ejercer su libertad sexual como le plazca de forma física, sino que también de forma virtual. Eso es algo que creo que todas y todos acá coincidiremos. Y dentro de estas prácticas de intercambio de material, en este caso íntimo, entre dos personas, existe un consentimiento para compartirlo en esa relación, ¿no? O sea, en esa relación de dos personas, ¿sí? Pueden haber tres, pero siempre, o más, pero siempre y cuando exista un consentimiento de la persona que envíe y una responsabilidad de la persona que recibe, en el sentido que es únicamente entregada a esta persona con el consentimiento de la persona que envía este tipo de material íntimo. Es algo legítimo, ¿sí? Pero ha sucedido, ustedes también pues lo verán, ¿verdad? En redes sociales, distintos medios de comunicación, ha decidido, pues ha empezado a suceder, si no es que ha empezado, sino que sucede, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, que pues determinadas personas que reciben este tipo de material, pues rompen esa relación de confianza y ese consentimiento dado y empiezan a difundir este tipo de imágenes en grupos de WhatsApp, en grupos de plataformas de redes sociales, y en algunos casos pues es una vez cuando termina una relación sexoafectiva, una relación de noviazgo, por ejemplo, como forma de venganza, pues la pareja que no quedó conforme con terminar la relación, pues difunde este tipo de material íntimo que fue adquirido en la relación sentimental bajo consentimiento y bajo garantía de confidencialidad, y empiezan a difundir este tipo de materiales, ¿no? Entonces, en este caso, para este supuesto, el Código Penal también tiene una sanción para este tipo de casos, ¿no? Y nos regula tres supuestos en los cuales se puede vulnerar o violentar la intimidad sexual de una persona. La primera es que el primer párrafo del artículo 190, quien por cualquier medio, pero ojo ahí, ¿no? Lo que hemos platicado hace dos clases, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Ese es el primer supuesto en los cuales el Código Penal regula una consecuencia jurídica para la persona que realice este tipo de prácticas, ¿sí? Este tipo de prácticas, repito, que consisten en la difusión no autorizada de material de intimidad sexual, ¿sí? El segundo supuesto, que está en el segundo párrafo, nos indica el Código Penal. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico o electrónico o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro, que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, en perjuicio de la persona titular de esas imágenes, ¿no? Yo creo que, es que yo no sé si ustedes estaban muy jóvenes cuando pasó esto, pero aquí en Guatemala, sí, acá tengo la noticia, les voy a compartir el link de esta noticia para que, sí, lo voy aquí a proyectar en pantalla. No, gracias. Y aún así les voy a compartir aquí el link en el chat, ¿verdad? Este fue un caso en el año 2015, ¿sí? O sea, les digo,
como no he tenido la oportunidad de conocerlas, yo creo que desde el 2015 ustedes estaban todavía en el colegio, la mayoría de ustedes. Y sucedió este caso, ¿sí? En los cuales pues una presentadora de Canal Antigua acudió a un centro de servicio para la reparación de su teléfono celular. Evidentemente ella entrega bajo garantía de confidencialidad su teléfono y pues empleados del servicio técnico de esta empresa de telefonía accedieron a sus archivos personales que estaban dentro del teléfono y pues en este caso descargaron las imágenes de carácter íntimo que tenía esta persona guardada en su teléfono, ¿sí? Y estas imágenes pues posteriormente las difundieron a través de las redes sociales. Esto pues alguna persona podrá decir, bueno, Lick, lo que pasa es que para qué se toma esas fotos y las deja en su teléfono. Es que es como se los comentaba al inicio, es que es su derecho. Ya cada persona tiene el derecho de vivir su sexualidad como pues le plazca, ¿sí? Y evidentemente pues una empresa, ¿verdad? Pues tiene la obligación de guardar la confidencialidad de sus clientes al no acceder a archivos personales que el cliente no le dio, en este caso, la facultad de poder acceder, ¿sí? Entonces, este segundo párrafo aplica para esos supuestos, porque puede ser que la persona que sea afectada en su dignidad e intimidad sexual no le haya compartido las imágenes necesariamente de forma consensuada, sino que a través de un artificio o prácticas reñidas con la ley, una persona accede a ese tipo de registros y capta este tipo de imágenes y las distribuye, ¿sí? Esto también es una acción que tiene la misma consecuencia jurídica del primer párrafo, ¿sí? Y en este caso, en el tercer párrafo, dice que también se pondrán penas, ¿verdad? A quien difunda, revele o ceda a cualquier título a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refiere este artículo, ¿no? Este tercer párrafo regula aquellos supuestos. O sea, el primero regula a la persona que difunde sin el consentimiento las imágenes que recibe, ¿sí? El segundo supuesto regula a las personas que puede ser que no tengan el consentimiento de la víctima para acceder a esas imágenes, pero de forma ilegal acceden a este tipo de registros o soportes digitales. Y el tercer supuesto regula a los terceros que reciben estas imágenes sin consentimiento de la persona titular de las mismas y se vuelven replicadores, ¿verdad?, de ese tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, puede ser que le llega a un grupo de WhatsApp y lo que hace esta persona es difundirlo en otro grupo de WhatsApp o en otro tipo de redes sociales y en este caso, pues esta persona, si bien es el tercero de la cadena, pero también al no tener el consentimiento para la difusión de ese tipo de imágenes por parte del titular, comete el delito de violación a la intimidad sexual, ¿verdad? El sujeto activo y el pasivo, pues puede ser cualquier persona. Pues los verbos rectores van cambiando, ¿no? Las acciones, que son tres supuestos distintos. Hay un bien jurídico tutelado, que es la intimidad sexual, y claramente, pues hay tres supuestos regulados en este Código Penal para la comisión de este tipo de cuestiones, ¿ok? Entonces, ¿tenemos alguna duda con pues este tipo penal? Que, como les digo, pues sí es algo que sucede, ¿sí? Lamentablemente sucede bastante. Y muchas personas, pues, dentro de su inmadurez o dentro de su ser malas personas, yo creo que para hacer eso pues tienes que ser una persona que definitivamente no respeta la intimidad sexual, encuadran y cometen este tipo de prácticas ilegales que riñen con la ley completamente, ¿no? Por eso ustedes deben tener bastante precaución
con los contenidos que comparten en sus redes sociales y en este caso, pues, pues en segundo término, pues no ser una persona, pues mala persona, ¿no? Mala persona, porque esto es algo que el respeto a la intimidad sexual es algo sagrado para todas y todos, ¿okay? Veo yo que aquí hay dos manos levantadas, Madeline García primero y después Catherine. Adelante, por favor. Sí, licenciado. Yo tenía una duda con referencia al primero y al tercer supuesto de este artículo. Claro. Es decir, por lo que entiendo, el primer supuesto habla sobre, entiendo yo, más que hace referencia a un tipo como de chantaje, porque no habla acerca de una difusión como tal de las imágenes. Porque solo dice que podría atentar contra su intimidad, que se apodere de mensajes, conversaciones, comunicaciones, imágenes, para afectar su dignidad, pero no habla como tal de una difusión, como en el tercer supuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, el primer supuesto, como le decía, hace más referencia a un tipo de chantaje o de amenaza, de que ya cuenta en su poder con las imágenes. No le diría yo un chantaje o amenaza necesariamente, porque acá indica, ¿verdad? Claro que la amenaza o el chantaje pueden anular el consentimiento y puede ser una modalidad de ese sin el consentimiento de la persona. Pero esto también va en referencia, como le decía, ¿verdad? A estas personas que se apoderan de, como dice ahí, mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general, imágenes de su cuerpo, para afectar la dignidad. Le pongo dos ejemplos muy concretos. Okay. ¿Sí? Ejemplo número 1. Vamos a suponer que yo tengo un mejor amigo o una mejor amiga que conoce la clave de mi teléfono celular. Entonces, yo dejo mi teléfono celular en la mesa de mi cuarto o en la mesa de pues, mi sala, o etcétera, ¿no? Dejo mi teléfono y pues me voy al sanitario. Esta persona, sin mi consentimiento, accede a mi teléfono, se va a la parte de fotos y entonces empieza a observar que yo tengo algunas fotos personales íntimas mías, y lo que hace es enviárselas a su propio WhatsApp y después borra la conversación de WhatsApp para que yo no me entere que él tomó sin mi consentimiento imágenes que pueden atentar contra mi intimidad sexual, o por ejemplo mensajes o conversaciones, que entre a mi WhatsApp o que entre a mi Telegram y que le tome screenshots o fotografías a mis conversaciones que yo pues, estaba manteniendo con una persona en un tono sexual, ¿verdad? O sonidos, audios, por ejemplo. Ese sería un supuesto en el cual una persona sin mi consentimiento toma este tipo de materiales y los toma en su poder sin que yo le diera el consentimiento. De acuerdo. ¿Qué otro caso puede existir? Por ejemplo, existe una pareja de novios. Me voy a poner otra vez yo en el ejemplo para pues, que ustedes lo puedan tener sin que se sientan ustedes, en este caso, como usados como ejemplo, ¿no? Yo tengo una relación con mi pareja y en este caso, pues, qué sé yo, ¿verdad? En determinado momento del acto sexual, yo, sin que la otra persona se dé cuenta, saco mi teléfono y empiezo a grabar el acto sexual, sin que la otra persona se dé cuenta, ¿verdad? O le empiezo a tomar fotografías, ¿sí? En este caso, yo me estoy apoderando, sin el consentimiento de esta persona, de imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad. Esto es una violación a la intimidad sexual porque no existe en ambos casos que yo le estoy planteando un consentimiento de la persona. El caso que usted me plantea puede ser también que a través de chantaje o amenaza yo no tengo este tipo de conversaciones o mensajes de la otra persona, pero yo le digo, si no me mandas 10 fotos hoy de tu cuerpo, voy a hacerle daño a tu familia. En este caso, si hay un apoderamiento sin consentimiento, como usted dice, como una amenaza o un chantaje, para yo obtener acceso a ese tipo de imágenes, ¿sí? Ahora bien, para diferenciar
¿qué pasa si la persona ya tiene las imágenes y me llama para chantajearme o amenazarme? En este caso, habría un concurso de delitos, porque puede ser porque encuadra la acción en una violación a la intimidad sexual en grado de tentativa, pero también, ustedes vieron en la clase anterior con el catedrático del curso del día martes, que existe el tipo penal independiente de chantaje o amenazas. Entonces, coexistirían los dos tipos penales en el ejemplo que usted me plantea si la persona ya tiene el material y llama. Mira, fíjate que tengo tus fotos, si no quieres que yo se las mande a tus papás, mándame más o dame dinero. Entonces, en ese caso, habría una violación a la intimidad sexual, sería determinar si es en un grado de tentativa o si las difunde ya sería, o si se apodera de ellas como tal, ya sería un delito consumado, y aparte el delito de chantajes o amenazas. ¿Ok? Ok. Perfecto. Y con el tercer párrafo, ¿cómo está la cosa? Cuéntenme. Ok, en el tercero tengo una duda. Por ejemplo, aquí está la misma sentencia se le aplicaría a los terceros, es decir, a las personas que deciden recibir ese tipo de material. Siempre y cuando haya un dolo de apoderarse, en este caso, de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, vea usted los verbos rectores de este tercer párrafo. Difundir. O sea, es una persona que ya tiene en su poder el material de carácter sexual y decide difundirlo. Uh-huh. Revelar. O sea que no lo difunde a terceras personas, pero sí se lo revelo a una persona. Esto es revelar, ¿no? La difusión tiene ya contenidos más sociales. La revelación es a una persona o en un círculo muy pequeño. O ceder. Decirle, mira, fíjate que yo tengo este material de mi exnovia. A ver, es que ya no me interesa aquella, pero te lo voy a mandar y vos miras qué haces con eso. Si yo le estoy cediendo el material a él, entonces en ese caso también se comete una violación a la intimidad sexual. Ahora bien, si la persona que recibe por la difusión, la revelación o la cesión que yo le hice de ese tipo de imágenes sin consentimiento de la persona titular, en este caso, y él vuelve a difundirlo, a revelarlo o a cederlo, ahí él ya se convierte en el sujeto activo del delito y también se le aplican las mismas penas. ¿Ok? De acuerdo. ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ahora Catherine Morales y después iría Kiara. Por favor, adelante, Catherine. Licenciado, yo sí tengo una duda con esto que está muy famoso últimamente de las plataformas de paga donde suben fotos íntimas. Así como si yo le doy mis fotos a alguien y me pagan por eso, pero esa persona las difunde a terceros, ¿eso se considera también delito? Depende. Por ejemplo, si una persona sube sus fotografías íntimas a determinada plataforma, ella pues está dando el consentimiento para que las mismas sean observadas en la plataforma, ¿verdad? Entonces, una vez pues están subidas en la plataforma, pues los derechos de esas imágenes, si bien son de la persona, también son de la plataforma, ¿verdad? Eso también, en este caso, pues, sucede, ¿no? O ha sucedido en casos donde, pues, una persona cede sus derechos a una productora de cine para adultos, cede sus derechos a una plataforma, como usted dice, de imágenes de carácter sexual, y en este caso, pues las personas se suscriben a ella o pagan cierta cantidad para tener acceso a ese material. Ahora bien, si estas personas que acceden a esa plataforma descargan ese material, pues usted sí les dio el consentimiento para que accedieran a ese material. Y en todo caso, si estas personas lo difunden, ya incurrirían, como muy bien aquí decían en el chat, en una violación a los derechos de autor. ¿Sí? Entonces, si ya hay una transacción, pues evidentemente hay una cesión de derecho, pero es cesión de derecho
tiene alcances, ¿no? Tengo entendido que determinadas plataformas pues solo dejan, por ejemplo, consumir el material dentro de su plataforma, y si usted por medios anómalos logra descargar ese tipo de materiales, caso de YouTube, va ustedes que si ustedes no pagan YouTube Premium no pueden descargar videos, pero hay algunas páginas ahí que hackean y que logra descargar usted el video, entonces en ese caso ya hay una violación a derechos de autor. El mismo caso sería en este tipo de cuestiones, ¿ok? ¿Ok? Sí, licenciado, gracias. Perfecto. Luego va Kiara y después Brian. Buenas tardes, licenciado. Bueno, pues Buenas primero tardes. que nada, yo tenía una duda por el hecho de lo que está saliendo, de eso que se está haciendo popular de la relación BDSM, que es una relación sexual, pero que se firma un contrato. Entonces, Explíqueme qué es eso de relación. DSM, porque yo no soy Okay. tan... Es una relación así, no sé cómo lo van a tomar los compañeros porque tienen que ser así bien open mind para poder entender, pero el asunto aquí legal es de que es como el amo y la sumisa, pero yo lo decía porque antes de iniciar esa relación se firma un contrato. Entonces en el Eso es contrato, como el libro de 50 sombras de Grey, ¿no? Sí, sí, lo exacto, como dicen sexualizan acá en el más, chat. pero sí, Ajá. va, a lo que voy yo es de que se firma un contrato para que ella pueda ser sumisa y aceptar un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Si en dado caso ella ya se siente como que ya no se sofoca más, o sea, perdón, ya no aguanta más, se siente sofocada, él se está sobrepasando de sus derechos, de control, o sea, lo que voy yo es la pregunta es esta. Si se firma, ¿ese contrato es válido ante la ley o no? No. Okay. O Tenía sea, esa duda, porque ok. supuestamente los hombres, que por lo general son los hombres quienes toman esas relaciones, se avalan a ese contrato para venir y hacerles todo el daño, pegarles, maltratarlas, subir videos, y entonces esa duda tenía, que si ese contrato era válido ante la ley. Bueno, mire, yo creo que depende de las legislaciones de cada país. Si bien pues se populariza este tipo de cuestiones por determinada literatura y determinadas películas, acá en Guatemala ese tipo de contratos serían inválidos, porque, y eso lo verán ustedes en Derecho Civil 4, la autonomía de la voluntad, o sea, las decisiones que usted tiene sobre su persona, sobre su cuerpo y sobre usted, tienen un límite. Y dentro de los límites está el orden público, es la primera. Y la segunda, en este caso, pues la moral, las buenas costumbres y también pues normas prohibitivas expresas. ¿Sí? Usted de eso no puede disponer. Por ejemplo, si yo aquí en Guatemala firmo un contrato con usted para que usted siembre en su casa marihuana y cada cierto tiempo usted me entregue a mí mis bolsitas de marihuana, ese contrato no es válido porque el consumo y la producción de marihuana es una acción ilegal acá en Guatemala. De igual forma, en este caso, si yo hago un contrato con usted, quitémosle el tema sexual, si yo hago un contrato con usted para que cada cierto tiempo me golpee con un bate en la cabeza, en este caso yo no puedo disponer de mi integridad física porque es un derecho humano. Y recuerden ustedes que los derechos humanos son, dentro de sus características, no pueden ser vendidos o no pueden ser renunciados. Entonces, en este caso sería un contrato inválido. De igual forma, en el carácter en el ámbito sexual, ¿verdad? Si yo dispongo de mi bien jurídico de libertad sexual e intimidad sexual, pues sí puedo, ¿cómo les digo? Sí puedo hacer una transacción en el sentido de tener relaciones sexuales o compartir material íntimo bajo determinado contrato, porque hasta cierto punto eso sí es permitido porque yo tengo derecho a disponer de mi libertad sexual. Pero si es un contrato en el cual implica violencia
implica daño físico a la otra persona, automáticamente ese contrato es inválido. Y si la persona ya no desea seguir, pues justamente puede ir al Ministerio Público a denunciar a la otra persona por actos de violencia sexual, ¿no? Pero sí, no, ese tipo de cuestiones acá en Guatemala no es válido, ¿ok? Gracias. Sí, o sea, sí tenía esa duda, pues porque, por ejemplo, si yo le presto dinero a alguien y hacemos un contrato entre nosotros dos, aunque no sea válido por un abogado, y yo voy a demandar después, ese contrato me avala, pero por eso tenía esa duda de ese contrato. Entonces ya, Sí, ya me lo resolvió todo. Sí, porque usted está haciendo un préstamo de dinero, eso es algo que con lo cual usted no, puede o sea, era un ejemplo, el ejemplo de un contrato entre tú y yo y no necesitamos un abogado. Ese era el ejemplo. Gracias. Sí, perfecto, sí, pero ahora el otro tipo de contratos que ya implica renuncia a derechos humanos, afectación a derechos humanos, pues claramente es contrario a la ley y no podría ser usado. Por ejemplo, si esta persona denunciara por violencia sexual a la otra o por violación, no podría ser usado como un eximente. No podría ser usado. Es un delito. Que no podía disponer de la libertad sexual y de el físico de la otra persona a ese tipo de manifestaciones, ¿ok? Por eso les digo, ¿verdad? Es algo que sí tenemos que tener muy claro, ¿verdad? A veces la literatura y las películas pues, nos plantean ciertos escenarios que sí tienen, cumplen su función cinematográfica o literaria, pero en la práctica sí no podrían ser posibles. Y justamente por esa pregunta que hizo Kiara, es que existe la indemnidad sexual. Yo les aseguro que si nosotros ahorita vemos una película o leemos una literatura de ese tipo, podemos valorarlo en su justa dimensión, decir, bueno, esto es una película, pues, pero en la práctica yo si hago eso me voy a la cárcel. Pero puede ser que un menor de edad no lo entienda así. Imagínense que un menor de edad mira este tipo de películas o lee este tipo de cuestiones y no tiene que este tipo de cuestiones es proporcionadas por un adulto y todavía no tienen desarrollo psíquico suficiente para diferenciar que eso no es real, sino que es algo, pues en este caso que está en la literatura o en el cine. Este menor de edad, cuando empieza a tener relaciones sexuales con personas de su edad, pues va a pensar que es normal pegarle a la mujer hasta el punto de dejarla sangrando. No, es que yo no preguntaba por la película, yo lo preguntaba porque sí hay casos. Y claro que hay casos. Claro que hay casos. No es legal. ¿Sí? No es legal. Y precisamente eso es lo que buscan este tipo de delitos, ¿no? Que las personas menores no tengan acceso a ese tipo de contenido, toda vez que puede en determinado momento no permitirle diferenciar que esa práctica no es permitida, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Permítame. Bueno, entonces a eso es a lo que vamos, ¿verdad? Para terminar la clase, quiero darles 2 delitos más de los nuevos de la reforma. Como les digo, si ustedes tienen su código penal actualizado, 100 puntos. Y si no, no se preocupen, lo pueden descargar. Es cierto, tengo a Brian. Es cierto, Brian, por favor. Pero te guste la mano levantada. Adelante. Licenciado, disculpe. En el caso de la violación a la intimidad sexual, el bien jurídico tutelado también es la indemnidad sexual. La indemnidad sexual y también se une con la intimidad sexual. La indemnidad sexual porque evidentemente si una persona con su consentimiento decide compartir este tipo de material con otra, pues está en su derecho de desarrollar ese carácter de ella o de él de esa forma. Pero imagínense ustedes si es difundido este tipo de materiales, evidentemente se le causa una afectación a su psiquis, porque ya no va a querer desarrollar su sexualidad de esa forma, ¿no? Entonces sí se le causa una afectación a la persona en su desarrollo, pero también se le causa una afectación en su intimidad sexual, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces concluyamos con estos tipos penales y ya agotaríamos este tipo de temas, ¿sí?
Vean estos dos tipos penales que acaban de ser aprobados a través del decreto 11-2022 de fecha 16 de febrero del 2020. Sí, esto lo pueden buscar ustedes en internet. Yo pues porque en el trabajo en la oficina me dan este tipo de plataformas, pero también está en el internet para que ustedes lo descarguen, ¿ok? Bueno, el artículo 190 bis que acaba de ser agregado regula la seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnologías de información. Y dice este tipo penal: ¿quién, a través de todo tipo o clase de medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, contacte a cualquier niño o niña, ¿sí?, o adolescente con el propósito de solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico propio de terceras personas, ya sea que incluya o no medios audiovisuales; B, tener o facilitar con tercera persona relaciones sexuales; C, facilitar la comisión de cualquier otro delito contra la libertad o indemnidad sexual del niño, niña o adolescente, será responsable, en este caso, y se le aplicará una pena de 6 a 12 años si la persona, aparte de ser menor de edad, tiene una incapacidad cognitiva o volitiva, pues se aumentará la pena en 2/3 partes y no excluye que se pueda cometer otro tipo de delitos, ¿no? Estas cuestiones son aquellos casos donde, por ejemplo, una persona se crea un perfil de Facebook falso, empieza a contactar a una persona menor de edad o adolescente, solicitándole pues este tipo de material pornográfico, ¿no? O en este caso pues solicitándole mantener relaciones sexuales. Vean ustedes acá que ya no establece este tipo penal, artículo 190 bis, el nuevo, una edad mínima para consentir ese tipo de acciones sexuales, sino que en este caso, si usted es adulto y trata de seducir a un menor de edad, así tenga 17 años, por este tipo de medios, comete delito. Entonces, este tipo penal ya protege de forma más amplia la minoría de edad, ¿sí? La minoría de edad. De hecho, no me extrañaría que en unos años aumenten la edad para el consentimiento sexual a 16 o a 18 años, en aras de hacerlo compatible con este tipo penal, ¿no? Acá no me establece, no dice quien a través de todo tipo o clase de medios tecnológicos contacte a un menor de 14 años, no lo dice. Puede ser una persona con 17 años y 11 meses. Si usted la trata de seducir en línea, ¿sí?, ya sea que utilice o no el anonimato, comete este tipo penal de seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de tecnologías de la información. Y el artículo 190 regula, pues acá ya no una seducción, va ustedes, sino que acá hay un chantaje, ¿sí?, que indica quién, mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, amenace a un niño, niña o adolescente o a sus representantes legales con difundir material con contenido sexual o pornográfico propios del niño, niña o adolescente, ya sea que el material esté contenido en medios audiovisuales u otros, será sancionado con prisión de 6 meses a 12 años. Aquí ya no hay una seducción. Aquí ya es una persona que contacta al menor de edad y le dice: mira, yo voy a difundir más fotos tuyas, porque si tú no me quieres dar más fotografías, las voy a hacer públicas. Imagínense ustedes a la presión psicológica que está sometida esta persona menor de edad. ¿Sí? Imagínense que está en un colegio en el cual pues no cuentan con un protocolo adecuado para este tipo de cuestiones y piensa esta persona que si le difunden su material sexual pues va a ser el fin del mundo. De hecho, hay personas que se han quitado la vida por este tipo de chantajes, personas menores de edad. Entonces, estos supuestos, pues, también buscan ser abarcados con esta reforma, ¿ok? Francisca Roselinda, por favor, adelante. Licenciado, pero este también es un delito si se realiza el chantaje
a una persona adulta. Quizá no encuadre en este artículo, pero sí habrá algún artículo para las personas adultas. Si es una persona adulta, entonces en este caso encuadraría la conducta en una violación a la intimidad sexual del artículo 190 del Código Penal en concurso de delitos, que en este caso sería un concurso ideal para ustedes, porque el chantaje es un medio para alcanzar el fin de otro delito, con el delito de chantaje que ustedes vieron en la clase anterior, ¿ok? Ahí sí habría un concurso, no es que la persona menor de edad esté desprotegida, sino que existiría un concurso, ¿ok? Listo, gracias. Perfecto. Bueno, ¿tenemos algunas otras dudas, por favor? Futuros abogados y abogadas. Brian levantó la mano, adelante. Licenciado, me surge esta duda. ¿Usted podría comentar un poco qué es un concurso de delito? Uy, concurso de delitos. Eso, recuerden ustedes que es un tema de Derecho Penal 1. Un concurso de delitos no es que los delitos van a ser una pasarela a ustedes, sino que en este caso el concurso de delitos, bueno, miren, la clase ya terminó. Si hay personas que desean retirarse de la clase, lo pueden realizar. Y yo me voy a quedar explicando lo que es el concurso de delitos porque es un tema de Derecho Penal 1, pero si ustedes tienen duda, por mí no hay ningún problema en explicárselo rapidito, Brian, y los que tengan dudas. Y para eso voy a proyectar una pizarra, porque no tengo diapositiva ahorita a la mano del concurso. Bueno, ustedes, estoy en un restaurante. Entonces es que a veces piden ustedes que me vienen a dejar cosas. A mí me encanta tomar café. Entonces cada cierto tiempo me están pidiendo. Vamos a ver acá, como les digo, ¿verdad? Si hay personas que desean retirarse, con todo gusto, pero ahorita Brian me hizo una pregunta y si alguien tiene la misma duda y tiene el temor de preguntar como Brian, pues no hay problema. Y Brian ya le hizo el favor de preguntar. ¿Qué es un concurso de delitos? El concurso de delitos es una forma en la cual el Código Penal, ¿sí?, regula un método o una fórmula de aplicar las penas cuando se juzgan en un mismo caso 2 o más delitos. Esto ustedes lo encuentran regulado en el artículo, pues se lo voy a proyectar, en el artículo 69, exacto, y 70 del Código Penal. 70 del Código Penal. No crean ustedes que mi letra es así. Es peor, pero estoy en una computadora, ¿sí? Va. Entonces, miren, pues en el artículo 69 y 70 se regula el concurso de delitos. ¿De qué va todo esto, Brian? Compañeras y compañeros. Vamos a suponer que aquí hay una persona, que es el autor del delito, me quedó rechueca su cabeza, pero acá está. Que es un ladrón de bancos, ¿sí? Entonces esta persona que es un ladrón de bancos decide que va a asaltar el Banco de Nueva York. Ustedes, no puedo decir Banco de Guatemala porque si no me pueden llevar por pánico financiero si me escuchan eso. Entonces el Banco de Nueva York, la persona esta decide que va a robar el banco, pero para robar el banco, que es el delito 1, va en camino al banco y va en su camioneta, en su furgoneta, van ustedes ahí a robar el Banco de Nueva York. Y cuando va en camino,
antes de entrar al banco, para eliminar a los obstáculos de la puerta, choca los vehículos que están en la entrada del banco. Ese es un delito 2. ¿Sí? Cuando entra al banco, dispara al aire. Eso es un delito 3. Los disparos al aire son delito de conformidad con la ley de armas y municiones. Entra al banco, toma rehenes, delito 4. Es una detención ilegal. Y una persona está incómoda y le empieza a gritar, se asusta, cualquier cosa, le pega un tiro en la cabeza y la mata. Homicidio. Delito 5. Y logra entrar a la bóveda, entra a la bóveda, saca el dinero, se mete a su furgoneta y cuando se va camino a su escondite, pasa atropellando a 3 policías. Ustedes, delito 6. Entonces, esta persona ha cometido una acción, 2 acciones, 3 acciones, 4 acciones, 5 acciones y 6 acciones independientes, pero todas en una sucesión de tiempo. Entonces, para el proceso penal, para el derecho procesal penal, sería demasiado caro, ¿sí? Sería demasiado caro, imagínese Brian y todas y todos acá, hacer un proceso penal por cada uno de los delitos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Los agrupa en un concurso, ¿sí? Los agrupa en un concurso porque, en este caso sería un concurso real, porque son varias acciones independientes unas de otras, ¿sí? Cuando son, vamos a ponerles acá, cuando la acción 1 equivale al delito 1, la acción 2 equivale al delito 2 y así sucesivamente, a ver así 3 puntos. Esto es un concurso real porque son varias acciones que encuadran en varios delitos. Entonces se juzgan de conformidad con las reglas del artículo 69, que dice, al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas a las infracciones que haya cometido, a fin que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de la misma especie no podrá exceder del triple de la mayor duración. Ese caso que acaba de tocar Brian está bonito para el examen. ¿La vieron? Para que calculen la pena en concurso de delitos. Puede ser que se me antoje ponerles un paso así. Y mientras que el concurso, vamos a regresar. Este es el concurso real, Brian. Concurso real. Porque son 2 o más delitos con 2 o más acciones independientes. Mientras que el concurso ideal, que está regulado en el artículo 70 del Código Penal, tiene 2 manifestaciones. La primera es cuando una misma acción encuadra en 2 delitos distintos. Delito 1, delito 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, en los casos que estamos viendo hoy, ¿sí? Una persona mayor de edad llama a otra, ¿sí? Y le dice, yo tengo tus fotografías de carácter sexual. Si no me pagas 50,000 quetzales, las voy a difundir. Esa misma llamada que estoy haciendo yo ahorita, es una acción.
pero esa acción encuadra en 2 delitos, que es el delito de violación a la intimidad sexual, puede ser en su grado de tentativa, porque le estoy manifestando el deseo mío de difundirlas, y asimismo es el delito de extorsión o el delito de chantaje, por ejemplo. ¿Sí? El delito de chantaje. Entonces, en ese caso, hay un concurso ideal, porque una misma acción encuadra en 2 delitos. ¿Sí? El concurso ideal también se puede dar en otra modalidad, que es cuando el delito 1 es el medio para conseguir el delito 2. Doctrinariamente también se le conoce como el concurso medial, en el cual un delito es el medio para alcanzar el otro. Por ejemplo, yo para robar el Banco de Nueva York necesito robarme un arma primero. Entonces, como ese robo de la arma es necesaria para cometer el otro delito, es un concurso medial porque un delito es el medio para el otro, ¿sí? Entonces, de conformidad con el artículo 70, usted lo puede leer ahí, Brian, y todas y todos, dice, en caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, concurso medial, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada la mayor sanción, aumentada en una tercera parte. Eso está fácil, si se las pongo en el examen, ¿sí? Y eso es lo que son los concursos, ¿sí? Es una forma de resolver cuando concurren 2 o más delitos, ¿ok? ¿Estamos claros? Estoy viendo aquí su chat. ¿Ya vieron, va ustedes? Ya vieron el artículo 69 y ustedes están quejándose por unos cálculos de pena que se les puso en el examen. Pero este concurso real es bien interesante. Hay 2 o 3 operaciones matemáticas en el mismo tipo penal. Perdón, en el mismo artículo. ¿Sí? Y no tengan pena, pero ustedes hagan sus preguntas. Ustedes hagan sus preguntas. No habrá ninguna represalia por parte de mi parte. Omar levantó la mano, adelante. Así es, licenciado, disculpe, algo totalmente diferente, pero siempre con la inquietud. Fíjese que a mí me asignaron de forma extemporánea, entonces me indicaron que tenía que comunicarme con su persona para poder tener el examen extemporáneo. No sé cómo podíamos. ¿No te hiciste el examen? El primer parcial, no, licenciado. Va, entonces escribime al correo, por favor. No lo tengo. Créame que apenas me estoy poniendo al día con todo porque hasta ahorita me mandaron la notificación que ya estaba asignado. No sé si me podría compartir el correo, le envío el mío con mucho gusto. Le voy a enviar el correo yo porque sería Cle del Valle. No, yo le voy a compartir mi correo, escríbame porque la verdad es que... Ah, excelente. ¿En dónde me lo va a compartir? Se me va la onda. Ahí se lo acabo de compartir en el chat. Excelente, ¿okay? Le agradezco mucho. Va. Me piden acá que les amplíe sobre la pena máxima. Que tendría que... Por eso es una clase entera de Derecho Penal 1. Si quieren, al final de la próxima clase seguimos hablando del concurso porque sí hay que hacer una gran operación matemática. Hay que sumar todas y luego calcular que no excedan el triple, pero luego también hay que calcular que no excedan los 50 años, ¿ok? Entonces, también vayan a descansar, ¿no? Ustedes. Y yo también necesito descansar un poco porque hoy me tocan 3 clases. Bueno, un gusto verles por este medio. Nos vemos en la próxima clase. ¿Todavía no tienen calendario de exámenes ustedes? Todavía no, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Entonces, seguimos la otra semana con clases. ¿Oyeron? Ya le voy a mandar al profesor cuáles son los temas y cuáles son los míos. Y continuamos. Ustedes nosotros vamos a continuar con el programa de curso de Derecho Penal, ¿ok? Gracias, licenciado. Sí, o sea, la otra semana tenemos clases, ¿ok? Solo si llegaran ya a haber exámenes, yo les envío en Classroom la información que se suspende, pero si no les envío,
la información que se suspende, hay clases, no se van a hacer los locos. ¿Okay? Gracias, licenciado.